Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver la regla de la derivada del cociente que tenemos que aplicar cuando una función es igual a la división entre otras dos. H dependiente de x es igual a una función f que depende de x dividida por otra función g que depende de x. Entonces el protocolo es el de siempre, comenzamos calculando h de x más delta de x, que sería f de x más delta x partido por g de x más delta x. Después tenemos que calcular la tasa de variación de h, delta h, que sería h de x más delta x menos h de x, es decir, f de x más delta x partido de g de x más delta x menos f de x partido por g de x. Ahora lo que hacemos aquí es agrupar las dos fracciones en una sola. Para ello tenemos que multiplicar los denominadores y pasar cada uno de ellos multiplicando a la fracción contraria, y llegaríamos a lo siguiente, a que f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x más delta x dividido entre g de x más delta x por g de x. Este sería el resultado de calcular la tasa de variación. Y de nuevo vamos a hacer aquí un truco de restar y sumar lo que nos convenga para después poder hacer las modificaciones necesarias. A este f de x más delta x le viene bien tener un f de x restando que esté multiplicado por g de x. Entonces vamos a introducir eso restando y además sumándolo, lo cual nos va a dejar f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x, que es lo que he dicho que necesitaríamos. Y si introduzco esto restando, también tendré que ponerlo sumando, y lo voy a poner sumando al final, más f de x por g de x. Y por aquí por el medio me va a seguir quedando el menos fx por g de x más delta x. Todo esto dividido entre g de x más delta x por g de x. Y ahora podemos agrupar. Arriba podemos sacar factor común por un lado, el g de x que está aquí, y por el otro lado la f de x que está aquí y aquí. Entonces llegaríamos como conclusión a que tenemos f de x más delta x menos fx, todo ello por g de x, menos f de x sacado factor común por g de x más delta x menos g de x, ya que este más de aquí lo podemos descomponer en menos por menos. Y todo esto estaría dividido entre g de x más delta x por g de x. Y si queremos abreviar, tanto esto de aquí como esto de aquí son a su vez tasas de variación, y podríamos decir que tenemos delta f por g de x menos f de x por delta g, todo ello dividido entre g de x más delta x por g de x. Esto de aquí, como indicábamos, sería la tasa de variación. Si queremos obtener la tasa de variación media, lo que tendríamos que hacer sería dividir todo esto entre delta x, y podemos dejarlo del siguiente modo: delta f partido por delta x por g de x menos f de x por delta g partido por delta x entre g de x más delta x por g de x. Y aquí ya tendríamos, como nos suele suceder, un cociente de tasas de variación que posteriormente, cuando lo llevemos al límite en el que delta de x sea prácticamente cero para calcular la derivada de h de x, nos den derivadas en estos dos lugares. Es decir, vamos a tener que la derivada de la función será la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por el denominador derivado, y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado, donde nos beneficiamos del hecho de que cuando delta de x prácticamente es 0 o es muy pequeño, se cancela y nos quedaría g de x por g de x, que es
g al cuadrado. Entonces, en resumen, la derivada del cociente es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo elevado al cuadrado. Podemos utilizar esta expresión para ver de forma más general la regla que vimos cuando vimos la derivada de funciones del estilo f de x igual a por x elevado a n, derivadas de potencias. En su momento demostramos que esto derivado era dfx de x igual a por n por x elevado a n menos 1, pero la demostración que hicimos solo valía para n 0 o positivo y siempre números enteros. Gracias a la regla del cociente podemos ver que también se cumple para números negativos, ya que si tenemos que f de x es a partido por x elevado a n, al final es lo mismo que tener a por x elevado a menos n y la derivada debería ser, siguiendo la regla de arriba, menos a por n por x elevado a menos n menos 1. Vamos a ver que esto se cumple, insisto, aplicando la regla del cociente. Entonces, si f de x es a partido por x elevado a n, entonces el numerador sería la a y el denominador sería el x elevado a n. Entonces, para calcular la derivada de esto, escribiríamos dfx de x y aplicaríamos derivada del de arriba. Como la a es una constante, su derivada es 0. Por el denominador, tal cual está, por x elevado a n. Esto se cancela. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que será n por x elevado a n menos 1. Y todo esto entre el de abajo al cuadrado, es decir, x en vez de elevado a n elevado a 2n. Entonces, lo que nos va a quedar aquí en esencia es menos a por n por x elevado a n menos 1, y este x elevado a 2n dividiendo se traduce en otro menos 2n por aquí. Y una vez que agrupamos todo esto, tenemos menos a por n por x elevado a menos n menos 1, que es justo lo que habíamos explicado que tendría que suceder. Y con esto habríamos comprobado que la derivada de la potencia funciona para cualquier número entero, ya sea positivo o negativo. Y quería cerrar este vídeo explicando que la regla del cociente, aunque la demostración que hemos visto ha sido bastante larga, se puede hacer más rápida teniendo en cuenta otras dos reglas que ya hemos visto previamente, la regla del producto y la regla de la cadena. La regla del producto nos decía que si h de x era f de x por g de x, entonces podíamos concluir que la derivada de h con x sería la derivada de f con x por g sin derivar más f por la derivada de g. Y por otra parte, la regla de la cadena nos decía que si h de x era lo mismo que h de otra función, por ejemplo g de x, su derivada sería, aplicando la regla de la cadena, lo mismo que derivar h primero dependiendo de g y después derivar g dependiendo de x multiplicado. Regla del producto arriba, regla de la cadena abajo. Entonces, en resumen, si h de x es igual a una función dividida por otra, yo primero puedo volver a escribir esto como un producto, de forma que me quede f de x, por un lado, por 1 partido por g de x, ya que f por 1 entre g es lo mismo que f dividido entre g. Y aquí tengo esta expresión escrita como un producto, además de como un cociente. Entonces, si quiero derivar esto, puedo coger y decir, pues la derivada de h con x va a ser la derivada del primero, que va a ser df de x, por el segundo sin derivar, más el primero tal cual está, por la derivada del segundo. Ahora la cuestión es que el segundo es 1 partido por g de x, que es g elevado a menos 1 de x. No me refiero aquí a la función inversa, sino literalmente a coger la función g y ponerla dividiendo. Entonces, si queremos derivar esto teniendo en cuenta la regla de la cadena, lo que nos va a salir es un menos 1 el exponente por g elevado a menos 2 por la derivada de g. Entonces, como esto es la derivada de 1 partido por g, que es lo que teníamos aquí, nos va a quedar tal cual. Entonces, aquí abajo podríamos poner menos g elevado a menos 2 de x por dg de x de x.
y esto sería nuestro resultado, que podemos reagrupar para ver que nos vuelve a salir la regla del cociente. Esto sería igual, si nos fijamos en el primer término, aquí lo que tendríamos es la derivada de f con x, todo ello dividido por g de x. Ahora tendríamos un menos de esta parte de aquí, tendríamos f de x multiplicado por la derivada de g con x, y tendríamos un g cuadrado dividiendo, que es g elevado a menos 2 cuando está arriba, g al cuadrado de x. Y si ahora queremos agrupar, vamos a tener que multiplicar la primera fracción por g de x arriba y recuperaríamos la derivada de f con x por g de x sin derivar, menos f por la derivada de g dividido todo ello entre g al cuadrado de x. Y aquí tendríamos otra forma de obtener la derivada de un cociente. Insisto, derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Espero que haya sido de utilidad y el miércoles vamos a ver una introducción a las integrales.